Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 20 de junio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir sus corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Por eso ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, como dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría e inteligencia para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios como dice allá en la primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté activa, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, y con perseverancia ustedes y yo alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en primera de Pedro capítulo 1 versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejéis caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, como dice allá en la Primera de Corintios 16, 23. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 7 al 15. El Señor nos enseña a orar la oración del Padre Nuestro. Y nos dice: y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Qué hermoso es el Señor, que sabe lo que ustedes y yo le vamos a pedir. Salmo 94, versículo 9. ¿Cómo no va a saber? ¿Cómo no va a ver nuestras necesidades aquel que hizo el ojo? ¿Cómo no va a escuchar nuestros clamores, nuestras peticiones aquel que hizo el oído? Por eso, mis hermanos y mis hermanas, como dice ahí en el Salmo 34, versículo 9, gustad y ved qué bueno es del Señor. Salmo 145, versículo 18, cerca está el Señor de aquellos quienes le invocan de verdad, de corazón. Por eso acerquémonos siempre al Señor en nuestra oración para estar contemplándolo en oración contemplativa, para estar
el Señor y nosotros y el Señor, cuando el Señor te mira y tú le miras, cuando el Señor me mira y yo le miro, y cuando el Señor me escucha mi oración que sale de mi corazón. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos pidiendo por nosotros y por los demás, por nuestros amigos, por nuestros familiares e incluso por nuestros enemigos, como dice allá en Lucas capítulo 6 del versículo 27 al 28, que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por ellos, por quienes nos persiguen. Entonces, cuando decimos Padre nuestro, estamos pidiendo por nosotros y por los demás, de manera que no podemos pedir al Señor en nuestro corazón, no podemos tener la intención de pedir algo egoístamente, o que el Señor nos dé algo para nosotros para presumir ante los demás. No. Allá en Filipenses capítulo 2 versículo 3 nos dice que nada hagáis por vanagloria, que todo hagamos con humildad, y que siempre nos consideremos incluso inferiores a los demás, no superiores, no porque le pidamos al Señor: Señor, ayúdame con tal cosa que necesito para así sentirme superior a los demás. No, no es así. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque lo que el Señor hace siempre está bien. Y allá en 1 Juan 5:14 dice: el Señor da todo según su voluntad. Pero ¿saben qué, mis hermanos? En Efesios 3:20 nos dice San Pablo que Dios siempre tiene cosas mejores que darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Por eso, antes de pedirle a Él, tenemos que nosotros pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice que nosotros no sabemos qué pedir. El Espíritu Santo viene con gemidos inefables para ayudarnos a pedir a nosotros. Y Dios se vale siempre de todo, incluso de alguna cosa que nos pueda ir mal. En Romanos 8:28 dice que Dios se vale de todo para nuestro bien, para el bien de los que le aman. Entonces, por eso ustedes y yo tenemos que siempre estar dispuestos, no a hacer lo que nosotros querramos, sino hacer la voluntad de Dios, que se haga su voluntad. Como dice en Romanos 12:2, tenemos que buscar la voluntad del Señor, qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo santo ante los ojos de Dios, y esforzarnos por cumplirlo. Porque Mateo 7:21 nos dice la palabra de Dios: no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El Señor nos dice: ¿por qué me dicen Señor y no quieren hacer mi voluntad? Por eso tenemos que pedirle siempre al Señor que nos dé la gracia, que nos dé la fuerza divina que solo nos puede dar, para nosotros esforzarnos a nuestro máximo en hacer la voluntad de nuestro Señor. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas. Allá en Proverbios capítulo 30, del versículo 8 a 9, es una oración bonita. Dice: Señor, no me des mucho, porque puedo olvidarme de ti. No me des poco, porque puedo desesperarme. Dame lo suficiente. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Miren cómo dice: perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hemos es en tiempo pasado. O sea que primero ustedes y yo nos acercamos al Señor para pedirle perdón. Primero ustedes y yo perdonamos a nuestros hermanos antes de venir al Señor, antes de venirle a pedir perdón al Señor. Dice: perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. En Mateo capítulo 5, versículo 23 dice: si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Por eso ustedes y yo
tenemos que siempre, incluso para orar, habernos reconciliado con nuestros hermanos. Hay esa canción que dice, ¿cómo puedo yo orar si estoy enojado con mi hermano? En Marcos capítulo 11, versículo 25, nos dice la palabra de Dios. A ver, Marcos capítulo 11, vamos a ver el versículo 25. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Si ven lo importante que es perdonar a los demás, y cuando nosotros elevemos nuestras manos hacia el cielo, tenemos que estar libre de nuestro corazón, que esté libre de resentimientos, de iras, de rabia, como dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Ahora vamos a ver la primera carta a Timoteo, capítulo 2, vamos a leer el versículo 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Por eso es importante que ustedes y yo nos reconciliemos antes de dirigirnos al Señor en nuestra oración. Tenemos que reconciliarnos con nuestro prójimo. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Segunda de Tesalonicenses 3:3 nos dice que el Señor es fiel y Él nos libra del maligno. Amén. Versículo 14. Mateo capítulo 6, versículo 14. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando ustedes y yo perdonamos, también Dios nos perdona. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, para que Dios nos perdone, ustedes y yo, primero tenemos que perdonar. Primero tenemos que dejar que cualquier rencor que hay en nuestro corazón se vaya, que habite el amor de Jesucristo. En el libro de Eclesiástico, vamos a leer desde el capítulo 27, versículo 30 en adelante. Eclesiástico capítulo 27, versículo 30. Rencor e ira también son detestables. Ambas posee el pecador. El pecador posee el rencor, el que guarda rencor y la ira. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice que en el corazón de los necios habita rencor. Y ustedes y yo no queremos ser necios. Entonces no guardemos rencor en nuestro corazón. Ahora sí vamos a Eclesiástico capítulo 28 del 1 al 5. El vengativo sufrirá venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Cuando ustedes y yo nos buscamos vengar de los demás, también asimismo el Señor se vengará de nosotros, que lleva cuenta exacta de nuestros pecados. Como dice allá en Hebreos 4:13, todo está visible ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Tenemos que perdonar las ofensas a nuestro prójimo. Y así cuando recemos, también el Señor nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Como dice allá en Proverbios 19:11, que es
excelente cuando ustedes y yo dejamos pasar una ofensa, cuando ustedes y yo dominamos la ira y dejamos pasar una ofensa. Perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Cuando ustedes y yo vivimos enojados, vivimos en odio. 1 Juan 3:15 dice que el que odia está en estado de muerte, es como si fuera un asesino. Entonces, ¿cómo espera curación del Señor? Miren lo que sigue diciendo. Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Cuando ustedes y yo no somos misericordiosos, en las bienaventuranzas, Mateo 5:7 dice, dichosos los bienaventurados los misericordiosos. Pero cuando ustedes y yo no tenemos misericordia de los demás, dice, si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Versículo 6. Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Entonces, qué hermoso es para ustedes y yo dejar pasar por alto una ofensa, no guardar rencor en nuestro corazón, perdonar a los demás. Vamos a ver cómo nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. La misericordia se siente superior al juicio. El que no tuvo misericordia, también Dios no tendrá misericordia del quien no tuvo misericordia con su prójimo. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Sed amables entre vosotros, compasivos, perdonándoos mutuamente, como os perdonó Dios en Cristo. Ustedes y yo tenemos que perdonarnos mutuamente, entre esposos, entre hermanos, entre familia, entre amistades. Es importante el perdón. Y para terminar vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 13, lo que nos dice la palabra de Dios, y abramos nuestro corazón a ella. Soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Cuán importante es el perdón, es esa sanación interior que ustedes y yo necesitamos. Y es importante que nos liberemos de ese rencor, de ese odio que tenemos hacia los demás, para que así, cuando ustedes y yo oremos al Señor, nuestras oraciones no encuentren obstáculo en el camino, y como nosotros perdonamos a los demás, el Señor así nos perdone a ustedes y a mí. Como dice allí en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en cada uno de ustedes y de mí con su plenitud, que se mantenga, como dice allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que se mantenga viva, operante, ejerciendo su acción. Y que ustedes y yo, como dice allí en Lucas 8:15, con perseverancia demos mucho fruto. Amén.
Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por ustedes, por su familia, por todas vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Como dice allá en número 6 del 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.